Muy buena gente y bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar a instalar aplicaciones en modo dev de una manera muy fácil y sencilla y rápida, ¿vale? Así que quédate en este vídeo. Lo primero que vas a hacer una vez has comprado el modo dev, ¿vale? Te vas a ir a donde pone aquí, ¿vale? Donde pone aquí justamente, donde pone remote acceso y sobre él le vas a dar a la... Una vez aquí entramos en el apartado, aquí hay que poner un usuario, claro que solamente lo tienes que saber tú y justamente tú y nadie más. Lo que quieras, Paco 1, 2, 3, 4, no sé, lo que te salga de los cataplines. Una vez ahí ya le das a la palomita de aquí. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Voy a poner polaco, que es raro que ponga eso. Y luego aquí puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, no deberías de poner una cosa así, pero grabamos y ya lo tenemos. Ya lo tendríamos así. Como puedes ver aquí pone http 192.1 tal. Esto lo vamos a poner en el navegador. ¿Cómo vamos a hacer eso, polaco? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quitamos esto, le damos a Google, entramos en Google. Copiamos el código, yo ya lo tenía aquí ya preparado para no tener que haceros esperar. Y le damos a intro. Una vez aquí ponemos polaco y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Pumba! Hemos entrado. Facilísimo, ¿eh? Facilísimo. Una vez estamos aquí, yo ya no sé ya aquí qué hacer ya. Así que nada, decídmelo vosotros, déjamelo en los comentarios. Nada de broma. Una vez estamos aquí, ya sabéis que aquí tenéis que agregar en Xbox LiveText Account, tenéis que poner la cuenta de vosotros, la cuenta que tenéis en vuestra Xbox, obviamente. Eso ya se supone que ya lo tenéis hecho porque lo hemos hecho en el modo dev anterior. Así que ahora vamos a ver cómo agregar aplicaciones. Vamos a empezar de la siguiente manera. Estarán las aplicaciones en mi Discord, ¿vale? Así que entraré en Discord y la encontraréis ahí. Vamos a ir a darle a adherir. Y aquí, como estáis viendo, tengo aquí una carpeta que se llama emu, que vienen todas las aplicaciones. Vienen las aplicaciones y lo que vamos a hacer primeramente es por ejemplo, vamos a empezar con el RetroArch. Puedes hacerlo así y lo arrastras aquí. Le das a siguiente y aquí te pide dependencias. Obviamente el RetroArch pide el Microsoft VCL Ellipse. Lo pones aquí, pumba, y le das a Start. Y bueno, ya empieza a instalarse de una manera fácil y sencilla. Lo estaré dejando en Discord, así que... En modo dev es todo un poquito más jodido, más complicado, ¿vale? Pero no mucho más, ¿vale? O sea, es prácticamente como antes, pero es lo que Microsoft quiere que hagamos. Así que pues si Microsoft quiere que hagamos eso, pues hacemos. Bueno, esperamos un poquito porque el emulador más pesado, que tonto estoy, ¿eh? El emulador más pesado es este, así que... Vamos a esperar un poquito a que esto se instale. No os precipitéis, tranquilos, lo dejéis ahí. Quiero deciros lo que yo lo estoy haciendo en la Xbox One, ya que en la Xbox Series ya lo tenía hecho. Venga, guacho. Ya está. Ya tendríamos puesto lo que es RetroArch a la manera en la que Microsoft quiere que lo tengamos. Vale, Microsoft, estamos haciendo las cosas a tu manera. Done, le damos a Done. Vamos a adherir el siguiente. Vamos a adherir PSP Gold, por ejemplo. Pumba, lo ponemos aquí, le damos a siguiente. Esta vez no ponemos ningún tipo de credencial porque no hace falta. Es libre, así que... Ya se acaba de instalar el otro. Muy fácil y muy sencillo, la verdad. Sinceramente, el FTP. Vamos a irnos con el FTP. Adherimos. Este FTP no da problemas, va muy bien, la verdad, el FTP. Le damos a siguiente. Este el FTP Durango va genial, va muy bien. No tiene ningún tipo de problemas. Y os explicaré lo de FTP Durango en este vídeo también. Del tema de las carpetas. ¿Dónde están las aplicaciones? ¿Vale?
Porque seguramente no tendréis ni idea. A mí el XBSX2 no me ha funcionado. Probablemente puede ser porque lo estoy haciendo en una Xbox One y este me parece que no es... no lo admite la Xbox One. Pero bueno, os voy a enseñar que cómo se instala. Estamos pasando simplemente de un lado a otro. Muy facilito. Yo por ejemplo, a mí el que me ha funcionado, ¿vale? Esto lo digo para gente que no... Este que es el Aethers X2. Vamos a darle a adherir. Aether X2, pumba aquí, siguiente, start. Y vamos siguiendo. Instalamos todo de un golpe, ¿vale? Estas aplicaciones estarán en Discord, ¿vale? La quitamos. Y bueno, ¿qué me falta? Vamos con con el Xenia. En modo dev. Le damos a siguiente y start. Y ahora os voy a explicar una cosa de por qué cuando lo ponéis no funciona, ¿vale? Porque aquí hay una chicha que no, que si no la comprendéis, pues no la comprendéis. O sea, así como os lo digo. Nos vamos a ir a nuestra Xbox, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás. Y como podéis ver, ya tenemos aquí todas las aplicaciones. Aquí hay un truquillo, ¿vale? Hay un truquillo que te vas aquí donde pone ver detalles, ¿vale? Y aquí es donde te pone aplicación, le vas a poner game. ¿Por qué? Aquí lo vamos a dejar en la aplicación como está, no pasa nada. Y es porque si lo pones en aplicación solamente la Xbox va a trabajar con 150 megas. Más o menos según lo que leí, ¿vale? Así que lo mejor es que le deis en game para que utilice todo su potencial. Game, vamos hacia atrás, RetroArch, más de lo mismo, detalles. Aunque tampoco haría falta en RetroArch, pero bueno, vamos a ponerlo también. Game, nos vamos a ir a este también, aunque a mí no me funciona, pero para que ya vosotros, aunque sea, lo sepáis. Nos vamos al Xenia Canary. Ay, vergas. Mira, le he dado al Xenia Canary, fijaros lo que pasa. Se queda la pantalla en negro, no furula, porque no tiene la potencia, se queda corta. Así que volvemos a Home, Xenia Canary, clic el Select, por ejemplo, y le vamos a dar a terminar, ¿vale? Y vamos a darle con Start, no, con Select, perdón, nos vamos a detalles también y vamos a darle a Game. Y ya los tendríamos todos, ¿vale? Todos, ya ves lo que hemos tardado y hemos puesto todos en el esto. Bastante fácil y sencillo. Bueno, una vez lo tenemos todo así ya, como podéis ver, vamos a comprobar. Vamos a darle a Xenia Canary ahora que pasa. Y como podéis ver, funciona, ¿vale? Funciona, fácil, facilito, sencillo. Le damos a Home y le vamos a dar el... No, el Select, coño. Ay, qué boludo estoy, coño. Le damos al Select, le doy terminar para que veas que funciona. Este, como puedes ver, a mí en Xbox One me carga el logo, pero ahora veréis que se sale del logo, no me funciona. ¿El por qué? Quizás, no sé, no sea la potencia o no esté estable para la versión de Xbox One, ¿vale? Pero como puedes ver, RetroArch ya funciona a la perfección. Vamos a Home nuevamente, ¿vale? Terminar el PSP Gold. El FTP Durango, que este sí que os interesa tenerlo. Y os voy a explicar lo del FTP Durango. Una vez estás en FTP Durango, yo por ejemplo lo tengo puesto con FTP, así de esta manera. Ahí como podéis ver sale vuestra IP. Le das a Start, ¿vale? Este ya te funciona y os voy a explicar esto muy importante para la gente, porque si no lo sabes, pues no lo sabes. Te vas a Filezilla. Vamos a poner aquí 192.168. Ay, se me ha olvidado. Muy bien, polaco. 13771. 137.71. Y aquí tengo... Y le damos a conexión rápida. Y esto es muy importante. Modo retail se podía abrir el local folder, ya no se puede. Olvídate del local folder, ya está vacío. Como puedes ver, todo esto
está vacío, 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 vacío. Entonces dices tú, ¿para qué carajo quiero eso, no? Pues hombre, porque te vas al disco D, ¿vale? Te vas y donde te pone develop, te vas a donde pone Windows App. Y aquí, como puedes ver, ya tienes el FTP Durango, ¿vale? Tienes aquí, bueno, este no es nada. Este es el RetroArch, como puedes ver, pone aquí RetroArch. El Xenia Canary, el XB-X2 y aquí tenéis el Aethers X2. Luego tenéis aquí también el PSP, el de PPSSPP. Y como podéis ver, sí que detecta, pero ya lo detecta de una manera totalmente diferente y era bueno que lo supierais que, pues eso. Aunque prácticamente ya no interesa mucho tampoco ya meterse ahí, ¿vale? Para poco, ¿vale? Porque todo se puede hacer desde el USB. Bueno, como podéis ver, ya todo funciona. Ya sería ponerle las BIOS, instalarle las BIOS a RetroArch. Bueno, en parte lo que es el Durango FTP sí que es interesante. Sí que es interesante meterle lo que son el pack de BIOS de RetroArch. Y aquí, como podéis ver, lo tenemos. Vamos a retrocarca, retronete, a ver. Vale, aquí está el RetroArch. Vale, pues aquí en RetroArch dejaré, ¿vale? En descripción dejaré la configuración de RetroArch, ¿vale? O sea, los archivos de RetroArch, o sea, la configuración. Ya no sé ya ni cómo hablar ni cómo decirlo. ¿Qué es esto que veis aquí? Que os recordará al modo Retail, ¿vale? Esto lo que tenéis que hacer es aquí donde está RetroArch, que creo que es lo único que necesita que funcione a través de aquí. Vais a coger todas estas carpetitas de aquí y las vais a pasar ahí. Así que lo dejaré en descripción para que instaléis las carpetas. Creo que ya se han instalado, a ver, sí, se han instalado ya. Como puedes ver, ya están todas las carpetas. ¿Qué quiere decir? Que las carpetas aquí en System es donde tenéis que meter las BIOS del emulador que queráis ejecutar, ¿vale? Os iré trayendo también configuraciones por USB que he visto que están muy guapas para los emuladores. Bueno, aquí ya tienes que ir metiendo las BIOS. Recordad que en mi canal está como configuro RetroArch, y si vais directamente a lo que es descripción lo vais a encontrar. Lo vais a encontrar ahí. Así que nada, chavales. Un saludo y adiós.